Buenas tardes a todos. El día de hoy este es un video muy cortito en el que vamos a tocar específicamente el tema de la teletonización de la educación especial. ¿Qué quiere decir teletonización o por qué nosotros llamamos a este proceso teletonización? Se refiere al proceso mediante el cual el Estado se deslinda de su responsabilidad con la educación de las personas con discapacidad o con necesidades específicas de aprendizaje, estableciendo convenios y acuerdos con la iniciativa privada para que sean ellos los que se encarguen de proporcionar servicios a ese sector de la población. La teletonización de la educación especial significa una regresión al modelo asistencialista, donde las personas con discapacidad pues no eran vistas o no eran consideradas como sujetos de derechos y la atención que recibían era un acto de caridad, filantropía y buenas intenciones. Generalmente eran asociaciones, organizaciones las que se encargaban de proporcionar educación a las personas con discapacidad antes de que el Estado asumiera esta responsabilidad. Ahora se pretende regresar a este modelo donde el Estado se deslinda de esta responsabilidad. ¿Qué es lo que caracteriza esto? ¿Por qué se da esto? Porque el Estado ahorra recursos al dejar de invertir en la educación de las personas con discapacidad y la iniciativa privada gana clientes o adeptos. Ahorita con todo esto de los apoyos económicos que se proporcionan a 1 millón de personas con discapacidad, pues parte de este dinero se va a emplear para cubrir el costo de los servicios que el sector público deje de proporcionar. No nada más en materia educativa, sino en muchos otros rubros. De esta manera, el Estado y la Secretaría de Educación Pública facultan a fundaciones como Teletón, a ONGs, asociaciones de la sociedad civil, instituciones de asistencia privada y escuelas para que comiencen a impartir programas educativos especializados para personas con discapacidad, además de otros servicios como rehabilitación, salud, capacitación para el trabajo, formación y capacitación a docentes. Bueno, esto lo podemos ver como en los últimos años estas organizaciones pues han dominado o se han hecho cada vez de un mercado más grande de lo que son cursos, capacitación, atención a personas con discapacidad. Esto sucede mientras se desmantela la estructura o los servicios públicos de atención a las personas con discapacidad. Sin embargo, este no es un proceso que se haya dado de un día para otro, se ha dado de manera gradual y ha pasado desapercibido para muchas personas. Algunas de las señales o de los indicios de esta problemática son las siguientes: que se deja de invertir en el sector público y se destinan los recursos a la iniciativa privada, de manera que fundaciones como Teletón a veces empiezan a ser la única opción de atención a personas con discapacidad debido a la falta o a las carencias que hay en los servicios públicos. Se dejan de otorgar contratos definitivos al personal de educación especial. Esto ya lo estamos viendo desde hace algunos años, lo cual quiere decir que los maestros, psicólogos y todo el personal que labora en educación especial a nivel público, pues se vuelve prescindible. También se reduce el campo de acción de la educación especial en las escuelas y se limitan las funciones de los maestros especialistas. Se diluye la formación y se le delegan cada vez más responsabilidades al maestro frente a grupo. La idea de todo esto es llegar a un punto en donde se haga creer tanto a los maestros como a la sociedad que la educación especial ya no es necesaria. Al mismo tiempo, se inicia una campaña de desprestigio a la educación especial y se activan mecanismos legales como los juicios de amparo, las modificaciones a las leyes educativas y se utilizan los acuerdos y políticas internacionales para convencer a la población de que la educación especial segrega, discrimina, excluye y no debe existir. Bueno, ya hemos pasado por todos estos procesos. También, mientras se lleva a cabo todo esto, organizaciones de la sociedad civil, grupos empresariales, medios de comunicación y supuestos defensores de los derechos de las personas con discapacidad se agrupan para formar un frente común en contra de la educación especial y de la educación pública.
realizando todo esto mientras planean sus estrategias para beneficiarse económicamente de la educación o de la prestación de otros servicios a personas con discapacidad y tratan de convencer a las familias de irse a sus escuelas o sus instituciones, como lo que ustedes nos han denunciado de que pues Teletón ha dicho que va a empezar a abrir escuelas donde se brinden educación para personas con discapacidad e invitan a la gente pues a no llevar a sus hijos a los CAM. Estos grupos también se asumen como representantes de todas las personas con discapacidad en el país. El Estado los faculta para tomar decisiones en nombre de todos y pues violan el derecho de las personas con discapacidad y de sus familias a ser consultados. Todo esto va acompañado de una agudización de los mecanismos de exclusión en el sistema educativo nacional para orillar a los alumnos a desertar, ya que no se les proporciona la atención, las herramientas que requieren y pues los alumnos lamentablemente pasan a ser parte del mobiliario. Esto provoca un desencanto y frustración en muchas de las familias, lo que obliga a los padres de familia a buscar opciones en la iniciativa privada y condena a quienes no tienen recursos a irse pues a su casa, al aislamiento, a la deserción. Es decir, que el Estado va sacando de los servicios educativos públicos a las personas que no se adaptan, que no cumplen con los estándares de normalidad y no se les proporciona la atención que requieren y entonces estas personas son expulsadas por el propio sistema. Otra cuestión importante es que mientras se realizan todas estas acciones, pues se minimiza, se confunde y se intenta acallar las voces de todas las personas inconformes, maestros, alumnos, padres de familia. Se aplican técnicas de coco wash para convencer a la población de que las decisiones que se están tomando son las mejores y las correctas y de que cualquier persona que se oponga es porque no se siente capaz, está en una zona de confort, no tiene vocación, no se pone la camiseta, es antiderechos, etcétera, todas estas pues expresiones que ya hemos escuchado. Incluso pues se llega a decir que se está en contra de la inclusión, lo cual no es cierto. La educación especial se reduce al mínimo en el sector público, queda a voluntad de la disponibilidad presupuestaria y poco a poco se va abonando el camino para su eliminación total. Esto es lo que está pasando ahorita con la nueva Ley General de Educación, donde educación especial, si bien existe, pues a la vez no, porque ya pasa de ser una modalidad a ser un servicio, a ser para condiciones necesarias, sin que se aclare cuáles son estas condiciones necesarias. Entonces, de esta manera se va reduciendo cada vez más el servicio público de educación especial. Todo esto va acompañado por la manipulación de las políticas educativas internacionales y de los tratados vinculantes como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los cuales son utilizados como un arma para atacar a la educación pública. México no es el único país que ha vivido o que está pasando por este proceso. Está, por ejemplo, el ejemplo de España, que es muy claro, donde los padres pues llevan ya muchos meses peleando porque no se cierren las escuelas de educación especial. La razón para implementar estas políticas o para hacer esto, pues es una cuestión económica. La misma ONU y la UNESCO han declarado que la inclusión les resulta más barata y eficiente a los gobiernos. Es decir, que la inclusión es una cuestión de dinero. Una cosa es la filosofía de la inclusión y otra cosa es cómo se implementa la política de inclusión en los países y de qué manera se afecta. El objetivo es dejar de gastar, dejar de invertir en las personas con discapacidad y pasar esta responsabilidad a la iniciativa privada, de manera que sean ellos los que se encarguen. Entonces, pues no hay una regresión en la defensa de la educación especial, hay una regresión en cuanto al modelo asistencialista que empieza a imponerse, porque entonces pues el Estado ya no se hace responsable y las personas con discapacidad pues pasan a ser otra vez pues sujetos a la buena voluntad de estas organizaciones, fundaciones que a través de esta falsa filantropía y escudados en la defensa de los derechos de las personas pues lucran y se benefician. Por eso pues
No sé si ustedes se han preguntado por qué el ataque a la educación especial se limita únicamente al sector público y el sector privado queda, pues es intocable, nadie habla de él, nadie habla de que ellos discriminan, de que ellos excluyen, porque no, la idea es destruir lo público para favorecer lo privado. Muchas gracias.